Los abordajes tradicionales en salud a base de fármacos y cirugía están perdiendo popularidad ante una población cada vez más sabia. Nuevas y antiguas vertientes se abren paso en el conocimiento de las personas como la solución a esta necesidad de mejores estrategias clínicas que optimicen la salud. ¿Es la medicina higienista una de estas? Hoy te traigo a una invitada súper especial que nos va a hablar de ello y va a profundizar en esta importante temática. Así que, si te interesa, te recomiendo que te quedes con nosotros un rato. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Susana Benito, bienvenida al podcast. Gracias por pasarte por aquí, por dedicar un ratito de tu tiempo y bueno, por el reencuentro después de unos años que hace que no colaboramos juntos, ¿no? Nos conocimos en el pasado, pero ya era hora de volver a vernos y hablar de cositas que creo que pueden ser interesantes para todos los que están aficionados a aprender cada día más sobre temas de salud. Pues muchas gracias, Alejandro. El placer es mío, desde luego. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema que es de rabiosa actualidad. Sí, mira, antes de comenzar, me gustaría contarte un poco una dinámica que suelo tener en las entrevistas para conseguir que el espectador se quede a ver el episodio concreto y que no se acostumbre a solo consumir contenido de 30 segundos o un minuto como es lo habitual en las redes sociales. Entonces, en algún momento de la entrevista voy a cortar nuestra conversación, no te voy a decir cuándo, y te voy a hacer una pregunta que yo considero medio incómoda, ¿vale? Entonces, tú puedes decidir contestármela o no. En el caso de que me la contestes, tienes un premio, entre comillas, y en el caso de que no me la contestes, te plantearé un castigo, ¿vale? De Wow. eso, o sea, hago estas cosas para que la gente, bueno, lo que más le interés le surgirá es ver cómo te pongo en un aprieto. Entonces se quedará y esperará al momento de la entrevista en el que esto ocurra, ¿vale? Así que bueno, quitando esta dinámica, me gustaría que te presentase, bueno, pero me gustaría que contases principalmente quién es Susana Benito y en qué punto profesional y personal estás ahora, porque hace mucho tiempo que no hablo contigo. Ay, sí, pues muchas gracias por permitirme este espacio, porque ¿quién es Susana Benito? Bueno, pues Susana Benito es muchas cosas, ¿no? Mi profesión es médico rehabilitador, pero yo siempre me he considerado una psicóloga, ¿no? El hecho de, bueno, el mundo del conocimiento es una cosa que me apasiona, no solamente dentro de la medicina, pero especialmente dentro de la salud. Entonces, bueno, yo digo que ya no soy médico rehabilitador, soy una cosa, pues no sé, no sabría definirla muy bien qué, pero yo creo que en expansión ahora mismo. Yo he estado trabajando en sanidad durante muchos años y desgraciadamente, sanidad pública quiero decir, y desgraciadamente, pues bueno, tuve que marcharme porque, bueno, entiendo que la evolución de cada uno pues tiene que ir al unísono con el entorno, ¿no? Esto lo vamos a hablar ahora, precisamente, de la importancia de todo esto. Y voy a empezar mi carrera profesional clínica de nuevo de una manera, pues, no convencional. Así que muy ilusionada, poniendo un poco en marcha, pues, redes, y sobre todo divulgación. Me interesa mucho la formación, disfruto enormemente con ella y, bueno, en ese punto estoy ahora mismo de crecimiento y muy ilusionada. Sí, de hecho ahí nos conocimos, Susana y yo nos conocimos en impartiendo formación para profesionales de la salud y es difícil, ¿eh? Yo conocí a muchos compañeros que se ven eso, que se ven en un sistema sanitario que no les satisface a nivel profesional porque literalmente no te permite pensar, solamente te permite ejecutar, pero es muy difícil hacer lo que tú has hecho y eso te posiciona mucho más arriba que otras muchas personas que solamente se quejan, pero aceptan y siguen en el, digamos, en el mismo sistema de tengo X minutos para atender a una persona que es insuficiente, siempre tengo que actuar de esta misma forma y al final se simplifica la salud en algo que queda totalmente lejos de lo que realmente es, ¿no? Desgraciadamente así es. Por lanzar, digamos, también un mensaje positivo, hay gente muy preocupada dentro de la sanidad pública y muy involucrada. Lo que pasa es que llega un momento que aparece el síndrome del burnout, ¿no? O sea, de repente ya estás hasta el gorro de llamadas de atención, de falta de tiempo y sobre todo de ver que las cosas no se están haciendo correctamente o con el enfoque que tú consideras que debería de ser. Entonces te quedan solamente dos caminos, o seguir o buscar otra alternativa. Así que bueno, en eso estamos ya unos cuantos.
Oye, pues vamos a meternos en el tema. Cuéntanos qué es exactamente la medicina higienista y cómo dirías que se diferencia de la medicina convencional. Mira, la medicina higienista nació a principios del siglo XIX. Si nos ponemos en contexto histórico, era la revolución industrial, lo cual supuso un gran avance tecnológico, pero también de pérdida de la condición de salud de la gente que vivía en aquella época. Había una gran pobreza, la gente se hacinaba en las ciudades, había una enorme contaminación y suciedad en general. Entonces, la gente que tenía una salud más o menos normal y establecida en un medio rural, pues viene a las ciudades y empieza a tener un montón de problemas. Entonces, claro, los médicos de aquella época, sobre todo a nivel en Francia, que un exponente de todo esto es René Quinton, que como todos sabréis es el padre de la terapia marina, o sea, es utilizar los recursos que nos da la naturaleza para potenciar, digamos, nuestras propias capacidades de detoxificación y de nutrición y autorreparación, ¿no? Entonces, así nació. Realmente no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. Se retomó un poco todo lo que las medicinas ancestrales han estado diciendo toda la vida, pues los ayurvedas, la medicina tradicional china, cada uno con sus características y con su entorno, ¿no? Entonces, así surgió. Realmente, fíjate, a mí que me gusta mucho la historia, tú no sé si sabes de dónde viene la palabra higiene. No, Pues ahí no me mira, pillas. en la antigua Grecia había una diosa que se llamaba Igeia. Era hija de Asclepio y Epíone. Asclepio se supone que es el dios de la medicina, el dios de la curación. De hecho, es el patrón de los médicos y también de los pacientes. Es este logotipo que es un bastón con una serpiente enrollada, ¿no? Entonces, Igeia era una de sus hijas. Tuvo 7 hijos, bueno, pues ella era una de ellas y está representada como una mujer muy guapa con una serpiente enrollada en uno de sus brazos. Entonces, Igeia era adorada por el tema de la salud, o sea, pensaban que el culto a esta mujer purificaba tanto el cuerpo como el espíritu y practicaban medidas higiénicas pues, para la prevención de, epidemias, para mantener las comunidades saludables, porque al final la higiene personal no solamente es de uno mismo, sino es de todo el entorno que nos rodea y a nivel comunitario. Así que fíjate qué curioso que ya en Grecia ya esto se planteaba como algo súper importante. Sí, yo esto lo hablo mucho, sobre todo cuando atiendo a familias o atiendo a pacientes que están dentro de un núcleo del hogar con más personas o con más individuos, porque muchas veces puede ser gato, perro y demás. Y yo Mm, siempre le digo, oye, que tú puedes hacer mucho por tu salud, pero si después en tu casa hay 5 personas que comen mal, que tienen los armarios llenos de ultraprocesados, que están pidiendo exacto. comida a domicilio, que sus hábitos son estar todo el día en el sofá, literalmente te va a costar el triple, porque vas a intentar empujar contra un ambiente que no es el que, entre comillas, te potenciaría para conseguir lo que tú quieres, ¿no? Entonces, Eso es. esta identificación de, oye, lo comunitario es muy importante para la salud individual, me parece súper importante porque le da mucha más relevancia a las políticas que se hagan, por ejemplo, en una ciudad que está literalmente demostrado que más espacios verdes, menos depresión. O sea, y es súper curioso. Efectivamente, pues como digo, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, retomando un poco las bases de la medicina higienista, vamos, vais a pensar que es una cosa como de perogrullo, pero en aquella época, desde luego, no se planteaba. Una es la higiene corporal, los hábitos de salud con nuestro propio cuerpo. Y higiene corporal no solamente lavarnos, es con qué nos lavamos, con qué frecuencia y dónde. Algo que mucha gente no sabe, por ejemplo, es que a la hora de ducharte todos los días, que es un hábito súper saludable, no hace falta enjabonarse todo el cuerpo a todas horas. Realmente el área axilar, el área pudenda, el área podal, esas necesitan jabón de manera diaria y ojo, un jabón natural. El resto de la piel no es necesario, por ejemplo, porque entonces nos cargamos toda esa capa, digamos, que nos protege. Es que estas cosas parecen de tontería, ¿no? Pero es que si no las explicas, mucha gente no lo sabe, ¿no? Al igual que a los bebés no hay que lavarles todos los días todo el cuerpo,
A los mayores nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, por eso también cuando la gente se paranoia y empieza a hacer una hiperhigiene, demasiada higiene, vienen los problemas, vienen los eczemas y vienen las pérdidas, digamos, también de nuestro sistema inmunológico a la hora de enfrentar determinadas enfermedades, ¿no? Entonces, pues bueno, la higiene corporal no solamente es esto que estamos diciendo, sino también una higiene a nivel comunitaria, donde van nuestros residuos, donde los echamos, evidentemente. Esto, imaginaos que tenemos una casita donde vivimos y tenemos un jardín. Pues bueno, si el jardín y la casita está limpio, pues viviremos todos en paz y armonía. Si nuestra casita está muy limpia, pero nuestro jardín está hecho un desastre, evidentemente en algún momento esa suciedad entrará a nuestra casa, ¿no? Bueno, pues esto es lo que podríamos decir que pasa igual en nuestras células. Nuestras células es una casita y la matriz extracelular, que es el contacto que tiene con el resto de las células, por donde viene la nutrición y donde se eliminan los desechos, pasa exactamente lo mismo. Esto ya lo dijo Pissinger, ¿no? Hace un montón de tiempo. Y esto es una base absolutamente importante, con lo cual nuestro entorno, cuanto menos contaminado esté, mejor va a permitir a nuestro cuerpo, digamos, hacer las funciones vitales de una manera normal. Otro aspecto fundamental son los alimentos, evidentemente, o sea, alimentos reales, todo lo que está ahora mismo de moda en redes, ¿no? Comida real, que no esté procesada, con los menores aditivos, vamos, con los menores aditivos no, sin aditivos, pero bueno, los hay que son más tolerables y otros que menos, pero intentar hacer una comida diaria de mercado y real. Ahí ya podemos meternos en las diferentes dietas, que eso es otro mundo totalmente diferente. Pero aquí vamos a hablar de lo básico, o sea, digamos, de lo que tenemos que partir en cualquier situación. Y la última base o el último pilar sería tener también una higiene psicoemocional. ¿Qué te voy a contar ahora del mundo estrés? Estrés crónico, obsesiones, pensamientos rumiantes, vamos todos de cabeza. Entonces, eso también genera, esa falta de higiene genera también enfermedad. Sí. Mira, a colación de lo que has dicho del exceso de enjabonamiento en la piel y demás, el otro día estuve Mm. leyendo un estudio que me pareció altamente interesante. Ponían a dos grupos de personas, ¿vale? A, digamos, la exposición de, no sé, sean 3 o 4 veces al día de crema hidratante para manos, ¿vale? Un grupo la hacía, o sea, hacía esa rutina de 3 o 4 veces con la crema hidratante y otro grupo no lo hacía. Ambos grupos tenían problemas de sequedad en la piel, ¿vale? El grupo que utilizó la crema hidratante, después de 7 semanas, al dejarlo durante 3 días, tenía una mayor sequedad. Y el grupo, al no echarse nada durante esas 7 semanas, mejoró su condición de sequedad de las manos. Entonces, es como un ejemplo extrapolable de lo acostumbrado que estamos a utilizar ciertos productos sin tener en cuenta la repercusión que va a tener en nuestra fisiología, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Nosotros hemos llegado a donde estamos porque somos especialmente adaptativos, no más inteligentes quizás, sino para mí la capacidad que está por encima de otras especies, sino que nos adaptamos mejor. Y esa adaptación es si yo me echo una capa protectora diariamente en las manos, o si yo me quito mi capa cerosa todos los días, al final voy a dejar de producirla porque me lo voy a ahorrar, porque con un hábito me estás diciendo que no hace falta, ¿no? Entonces esto es importante que nosotros no le hagamos entender a nuestro cuerpo ciertas cosas que después no nos van a venir bien, que no se ejecuten, como la producción de cera de la piel, como la producción de componentes que ayudan a que no se desequilibren los microorganismos que viven encima nuestra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me parece muy llamativo ese punto. Y el segundo punto es lo del equilibrio psicoemocional, ¿no? Yo creo que es uno de los apartados que la población más tiene en un segundo y tercer plano. Yo diría que hace a lo mejor 15 años la nutrición estaba al mismo nivel, ahora ya no. Ahora creo que las personas saben muchísimo más de alimentación eh, que en cambio priorizar sobre su salud emocional. Y yo sigo juntándome con personas en una mesa a comer o a merendar o unos amigos o con lo que sea. Y me siguen diciendo, ostras, pues mira, yo estas situaciones no las gestiono bien, tal, no sé qué. Y son capaces de decírselo a sus amigos, pero no son capaces de buscar ayuda y decirse a un psicólogo porque socialmente un psicólogo es para locos, ¿no? Entonces es curioso. Efectivamente, es así. No sé de dónde viene exactamente ese miedo a ir al psicólogo. Bueno, a ver, históricamente sí que es verdad que todo el tema
de la psicología, psiquiatría, siempre se ha achacado un poco, pues, a los manicomios, ¿no? Y a las terapias estas del electroshock, que es ya lo más heavy, y entonces parece que bueno, como que da mucho miedo, ¿no? Y sobre todo, nos han enseñado a ser invulnerables de cara a la galería, ¿no? Entonces, pues bueno, mostrar tus vulnerabilidades ante otra persona, pues es una cosa que no se la enseñamos a los niños desde pequeñitos, ¿no? Y realmente es una pena. También es verdad que a nivel educacional estaría muy bien dar herramientas de autoconocimiento, que esto es muy interesante. Se daría para otro podcast, Sí. desde luego. Pero sí, sí, es absolutamente fundamental y además todo es transversal. O sea, no es que una cosa sea más importante que otra, es que todo influye en todo. Tenemos un sistema que es psico-neuro-inmunoendocrino. Y empiezo por psico, que son, ahí englobo los pensamientos y englobo las emociones. Bueno, pues toda esa carga influye en lo neurológico, influye en lo endocrinológico, influye en el sistema inmune. Porque si no, personas que andan muy estresadas o que tienen una afectación hormonal en un momento dado, pues a la baja, caen enfermas. Sí. Una infección súper grave, ¿no? Y entonces, pues bueno, porque evidentemente todo esto influye, ¿no? Así que es una base muy importante también a tratar. Sí, yo no sé a ti, pero a mí, en la primera vez que a mí me contaron una herramienta psicológica yo qué sé, intentar gestionar mejor los momentos de enfado o de frustración, fue en un FP, ya pasando la educación obligatoria, y una profesora que dijo, mira, tenemos una hora libre y voy a enseñar algo que creo que sea útil. Y nos enseñó una estrategia que la verdad que me sigo acordando al día de hoy, la estrategia PPA, párate, piensa y actúa, que muchas veces cuando tienes un momento en el que tus emociones se salen por lo que te ha pasado, tanto de felicidad como de tristeza, como de frustración, como de enfado, yo siempre me acuerdo de, oye, PPA, o sea, ok, no hagas nada ahora, párate un poquito, piensa en la situación, piensa en las situaciones y después cuando haya pensado actúa, ¿no? Entonces esa fue el primer input que yo recibí y fue con más de 20 años, digo, creo que un poquito tarde, la verdad. Sí, bueno, esto es la diferencia entre responder y reaccionar. Todos tendemos a la reacción impulsiva, ¿no? El ¡buah! Te sale ahí directamente. Y realmente pararte un poquito y responder con un poquito de lógica y sobre todo con calma después de haber respirado, porque claro, las respiraciones es una cosa también que es que a nivel ancestral les han dado siempre mucha importancia, porque cuando respiras de una manera consciente y profunda estás activando el nervio vago. Y el nervio vago es el que activa la calma. Entonces ahí digamos como que, bueno, te quitas ese estrés inicial o ese impulso inicial para actuar de una manera que puede ser un poco irracional, ¿no? Pues si quieres te doy yo una digamos, técnica, pero esta va más para los pensamientos, ¿no? Porque yo he estado con personas, por ejemplo, que siempre se han pasado la vida pensando que le van a pasar cosas terroríficas y nunca les han pasado. Eso genera una cantidad de sufrimiento absolutamente brutal, ¿no? Entonces esto yo también lo aprendí en mi formación de coaching, me gustó mucho, y es el método THINK, ¿vale? Pensar en inglés. Lo primero es pensar, la primera T es si es verdad lo que estás pensando. True. True, ¿vale? Es cierto lo que estoy pensando porque muchas veces pueden ser ideaciones o imaginaciones mías. Si no es verdad, fuera, lo desecho. La siguiente es, think, TH, helpful, me ayuda en este momento, aunque sea verdad, en este momento me va a ayudar a tener este pensamiento, porque a lo mejor resulta que tengo que entregar un proyecto y entonces pues no necesito tener pensamientos catastrofistas. En este momento no me está ayudando, sino me ayuda fuera. La siguiente es la I, me inspira o no me inspira. O sea, quiero decir, me está evocando una emoción de motivación, que es chula, o de neutralidad en un momento dado, no de mal rollo, porque si esto no es así, fuera. La siguiente ¿es necesario? Porque a lo mejor no es necesario. A lo mejor me estoy planteando algo que va a ser a 30 años. Bueno, pues a lo mejor en este momento va a ser que no, ¿no? Y luego la última, y no menos importante, es la K de kind, que es amable contigo, porque ojo, cómo nos hablamos. Esto de que estamos hablando a nivel de la higiene psicoemocional tiene mucho que ver con el diálogo interno.
Y desgraciadamente hay muchas personas, entre las que me incluye, somos tremendamente autoexigentes y tenemos aquí un pepito grillo que te está diciendo constantemente que deberías hacerlo mejor y la comparación con los demás y tal, ¿no? Entonces, fíjate, este think, si tú lo pasas de una manera habitual, qué interesante que es para desechar todos esos pensamientos y crear nuevas carreteras neuronales, ¿vale? Donde no te vayas por el pesimismo, por el mal rollo, por el estrés, sino que te vayas a construir el mundo que tú quieres para ti. Sí, me parece muy bien porque es un sistema de autoevaluación multicategórico, donde Sí, aparte de decir este pensamiento se queda en la T, este pensamiento se queda en la H, sí, puedes ponerle su etiqueta y decir a la sí. semana tengo 7 pensamientos que se quedan en la H, 7 pensamientos que se quedan en la I y 3 que lo pasan. Por lo cual me voy a enfocar estos 3 que lo pasen, ¿no? Me parece muy, muy, muy interesante esta herramienta. Pues De nada, hecho, te la regalo. gracias. Hablando de esta herramienta, te quería, bueno, y acerca también de la medicina higienista, me Sí. gustaría preguntarte, desde que tú empezaste a profundizar en este subapartado o no sé cómo llamarlo de la medicina, ¿qué herramienta te ha llamado más la atención y cuál crees que es más desconocida para la población de la medicina higienista? Yo creo que ya a estas alturas desconocida poco, ¿no? Porque tenemos un montón de información. Pero fíjate, curiosamente, algo que me llamó mucho la atención es que esto se podría catalogar como naturopatía, por ejemplo, ¿no? O sea, toca básicamente prácticamente lo mismo. La medicina higienista se diferencia de cualquier tipo de medicina y en concreto de la naturopatía porque los médicos higienistas no creían ni querían suplementación. Estamos hablando de pues, todo lo que utilizamos a nivel externo, pues tipo enemas, arcillas, sustancias que puedan ayudar a detoxificar el cuerpo, no lo querían. O sea, pretendían que el cuerpo por sí solo, digamos, quitando todo lo que no necesita, se autorregenerara o se autocurara. Cosa que, a ver, es el único punto con el que yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en un momento de salud. O sea, tú no necesitas tomar cosas cuando estás saludable, evidentemente cuidando tu entorno y cuidándote tú, bueno, pues bien, pero hay momentos en que personas que están muy enfermas sí que necesitan este tipo de apoyo. Este sería, digamos, como el punto más diferenciador. Es un poquito más extremista, pero también hay que ver el contexto. En aquella época la gente era muy pobre y tampoco teníamos este tipo de apoyos. En este caso, René Quintón, con la terapia marina, ¿qué tiró? Pues tiró del mar que tenía cerca, precisamente un poco pues para ayudar a toda esa gente que estaba malnutrida, que tenía raquitismo y tal, y dio unos resultados fantásticos, pero utilizó el agua de mar. No lo tomaba como un suplemento, por ejemplo. Sí, que como tú dices, era muy, muy accesible Mm, para todos. Inclusive yo creo que es una de las herramientas clínicas, bajo mi punto de vista, que a mí más me ha sorprendido en estos últimos años. O sea, después de aprender de suplementación de todo tipo, de nutrientes, que si fitoquímicos, que si, no sé, ahora estábamos hablando bueno, de microorganismos que están muertos pero no, que lo podemos meter y hacen diferentes cosas en el tubo digestivo. O sea, dentro de las múltiples categorías dentro de los suplementos, para mí, sorpresa de la capacidad que tiene el agua para remineralizar o para provocar, por ejemplo, que vayas más al baño o para hacer mil cosas que tienen 4 millones de usos y al final ujú, es de lo más barato del mundo. De hecho, tengo un curso del agua donde repaso el trabajo de René Quinton, donde repaso el trabajo de ahí se me va el nombre, de Masaru Emoto, ujú. de Gerald Pollack, de un montón de autores que no solamente que te dicen, oye, que el agua tiene mucho más que ver en tu salud, que eres un 60-70% de agua y que está muy bien lo demás, pero la base es la base. Sí, sí, sí. El agua es absolutamente fundamental, pero fíjate, sobre todo lo que aparte de transmisión de información, que eso ya sería otra cosa, sobre todo el equilibrar. La medicina higienista se basa sobre todo en mantener el equilibrio, porque para ella la salud es el estado natural del cuerpo. Cuando una enfermedad aparece, es la manera, y los síntomas, ¿no? Esos síntomas son la manera de decirnos que hemos perdido el equilibrio y que hay que volver a reequilibrar. ¿Cómo? Pues mejorando la alimentación, la higiene, el entorno.
En fin, entonces cuando uno enferma, no te estoy hablando de una enfermedad aguda, que también podría ser, pero sobre todo cuando hay una enfermedad crónica hay que hacer una revisión transversal de todos estos pilares, ¿no? ¿Qué está desequilibrado en mi entorno para volver de nuevo a un estado natural de salud? Sí, mira, te quiero hacer una pregunta en relación a este tema que estamos hablando, pero también comparándolo con esta etapa que tú has vivido dentro del sistema sanitario. Ujú. Y me gustaría que me comentaras qué cosas cambiarías tú de cómo se actúa ahora mismo en los centros de salud. Digamos, introduciendo algo de la medicina higienista, ¿no? O sea, pues mira, esto se hace así siempre y sin embargo, si se hiciese esta otra cosa que va más en pro de la filosofía de la medicina higienista, creo que el abordaje para la población sería mucho mejor. Buf, madre mía, a ver por dónde. Mira, más que a lo mejor por contarte qué hacen en los centros de salud, te voy a contar algo que se ha intentado hacer en residencias de ancianos. Por ejemplo, medidas muy puntuales que hace la ley de Pareto, ¿no? Que un 20% de uno de los cambios consigue un 80% de las acciones o de los beneficios. Sí. Pues, por ejemplo, el poner yogures de postre todos los días a los abuelitos. Un yogur, quiero decir, que tampoco estamos hablando de una cosa. Esos bífidus que tiene y esos probióticos que tiene a nivel del yogur mejoraban a nivel de microbiota y se generaban cambios. Poner aceitunas con regularidad, que es un prebiótico, eso lo que hacía también era una reversión de estados disbióticos, o sea, el aumentar un poquito el tema de las grasas saludables también. Esas tres medidas tan absolutamente bobas generaron un aumento de la resistencia a las infecciones y aparte una mejoría de la energía física y sobre todo del aparato digestivo. O sea, y estamos hablando de tres acciones absolutamente puntuales. Si a eso además le añades un aumento de la actividad física que no deporte, la actividad física es la de no entreno, o sea, cuando yo me levanto, ¿qué es lo que hago? Si me voy a andar, no voy a andar, las tareas de la casa, o sea, todos esos movimientos activos es la actividad física. Pues nos hemos olvidado de movernos también. Cuando una persona elige ir por las escaleras, aunque sean 3 4 peldaños, pero varias veces al día, de manera puntual, estamos activando el metabolismo. Esos pequeños gestos que, claro, parece que si no vas una hora al gimnasio, pues no, pues es que no voy porque no me va a rendir. Bueno, pues coge las escaleras. Bueno, pues en vez de irte al gimnasio o irte a la compra en coche, vete andando. Aunque tengas que hacer 2 o 3 viajes, ¿no? O sea, son cosas tan sumamente básicas que nos cuesta desde la consulta hacer ver que son súper positivas, porque claro, los efectos se ven como un poco más a largo plazo, ¿no? Sí. Mira, yo hice un cambio que te va a parecer una tontería, pero yo de estar muchas horas aquí sentado, acá con la espalda tiesa. Y mira que una de las cosas que más me gusta hacer son ejercicios de dominadas. No se ve, pero aquí Mm. arriba tengo una barra de dominadas y yo entreno muchísimo la espalda. Y sin embargo, estoy aquí 4 horas en consultas, me levanto y estoy tieso. Y por la mañana salgo a correr, es decir, que yo le doy impacto. Y una de las cosas que mejor me ha ido y que me ha solventado el problema de la espalda es comprarme unas patas de la mesa que se sube. Y en la mitad del día me pongo de pie y me pongo a trabajar de pie. Esa tontería, o sea, que dices tú, mira, es que ni siquiera estoy andando más, ni siquiera pero simplemente el hecho de combinar el estar sentado con el estar de pie, a mí me da un bienestar, digamos, físico, que es increíble. Y mi cuerpo me lo avisaba. Mi cuerpo me, oye, tantas horas sentado no te vienen bien. Y al final es como buscar como mini anclajes, que aunque parezcan que no, pero tienen mucho más sentido. Si no hubiese cambiado y no me hubiese gastado 100 euros en estas patas, al final hubiese tenido que gastar cientos de euros en un fisio. Efectivamente. Sí, hay otra Entonces, solución para eso que utiliza la gente, que es utilizar una bola de pilates como asiento. ujú, Entonces, como es absolutamente inestable, claro, para esto tienes que tener la espalda bien. Quiero decir, si tienes una patología y tal, a lo mejor no lo toleras, pero si tú eres una persona que simplemente pasas muchas horas, el hecho de estar haciendo un constante movimiento y reequilibrado de tu postura también ayuda, ¿vale? Entonces, pues bueno, al final es buscarse un poquito la vida y aplicarle el sentido común, que es el menor sentido habitual que solemos sí. tener. Y es más difícil de entrenar en la época en la que estamos, Mm, ¿eh? efectivamente. Vale, pues mira, te quería preguntar ahora sobre digamos, ¿cuál es el mayor mito que crees que se mantiene
aunque pasen los años, crees que se mantiene y que te gustaría, bueno, desmentir o decir, oye, mira, que esto no es literalmente como se entiende a nivel social? Pues mira, algo que me encantaría es que la gente viera el cuerpo humano como una unidad y que cuando vaya al digestivo, piense que su sistema digestivo también le está afectando a su sistema neurológico, a su sistema endocrino, a su sistema tal. O sea, realmente, es un poco triste porque se ha educado así a la población, no porque tengan ellos la culpa, ¿no? Ya desde las carreras ya directamente te dirigen: "Oye, vas a estudiar esto, vas a estudiar lo otro", pero nadie hace las interconexiones. Entonces, me encantaría que se forzara un poco al staff médico, ¿no?, a hacer estas asociaciones y cuando te diga el digestivo: "No, pero es que esto no tiene nada que ver con lo mío", eh, está dentro de tu cuerpo. Algo seguro que sí, que a lo mejor no conoces cuál es esa implicación o esa asociación, pero evidentemente todo influye en todo y sobre todo lo que estábamos hablando al principio, la importancia de nuestra cabeza, la importancia de no qué nos pasa, porque nos pueden pasar muchas cosas, sino cómo lo afrontamos, la resolución de los conflictos, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel interpersonal. Eso me Sí. encantaría. Y mira, yo tengo mucha experiencia con esto sobre todo, y es el ejemplo clínico que yo creo que más claro se ve, es en personas que somatizan a nivel digestivo. Personas que normalmente están bien, comen y no tienen síntomas. El momento en el que tienen un evento emocional que los desregula, se les infla la barriga, o se genera estreñimiento, se les genera diarrea. Típico que vas al examen y tienes que entrar 4 veces antes al baño antes de entrar en el examen porque es súper importante para ti. Bueno, pues lo mismo, pero semanalmente con mini eventos emocionales, ¿no? Y yo tengo mucha experiencia en, oye, pues venga, vamos a trabajar tu tubo digestivo y mejoramos el tubo digestivo, se reducen los brotes, pero hasta que esa persona no va al psicólogo y resuelve su trauma, resuelve digamos, su casuística para que le den digamos, estas situaciones en las que se altera mucho emocionalmente, no termina de tener síntomas cero, ¿no? Entonces ahí ves perfectamente que independientemente de lo fisiológico, lo cognitivo está implicado y viceversa. Seguramente si solamente vaya al psicólogo y no trate su tubo digestivo, pueda seguir teniendo la sintomatología, aunque obviamente mucho, mucho menor, ¿no? Y ese es el tema que comentaba, el hecho de pensar que no te pasa nada en un sitio sin que repercuta en otro. Y eso yo creo que todavía a muchas personas le cuesta, ¿no? Le cuesta decir, oye, yo tengo migrañas y quiero que me ayudes con las migrañas. Y cuando le preguntas sobre, no sé, sobre cómo tienes las articulaciones, pues también, pero esto es que yo tengo artrosis. Oye, pues tendrá que estar asociado, ¿no? Si son dos cosas que te están pasando en el mismo cuerpo. Sí, efectivamente. Y fíjate, esto que estás diciendo de situaciones concretas, no nos vamos a meter a nivel inconsciente, porque muchas veces somos conscientes de las cosas y otras veces no, pero es curioso cómo hay determinadas personas que en determinadas épocas del año se ponen fatal y no saben por qué. Pero yo por estas fechas siempre pon, y cuando ya empiezas a tirar del hilo y venga y dale, ha habido un evento hace un montón de años que les ha generado una herida, un dolor, un tal, o algo así que está enterrado en su mente, pero curiosamente cuando se va acercando la fecha, esto tiene que ver mucho sobre todo con los duelos, las pérdidas, que no solamente de personas, sino, yo qué sé, fracasos a nivel laboral o lo que sea, ¡pum!, vuelve a salir. Y claro, a nivel clínico te vuelves loco, porque dices, pero si está todo correcto. Y claro, o sea, quiero decir, es que todo es tan complicado y hay que hacer un ejercicio. Por eso el autoconocimiento es tan importante, ¿no? Porque hay que hacer un ejercicio de primero, me permito ser vulnerable, me permito escarbar, no sé, quiero encontrar la causa, ¿no? No dame solamente la pastilla roja y me olvido de todo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un camino complejo, pero también fascinante. Te voy a contar una cosa que me dijo mi novia. Mi novia está muy metida en muchos temas que son bastante curiosos. Y me comentó la historia no me acuerdo si era un chico o una chica, que siempre vio un día del año donde se despertaba en mitad de la noche como que le faltaba el aire. Como que le faltaba el aire. Y se llevó bueno, muchos años viviendo siempre en la misma fecha, el 22 de no sé qué, me despierto en mitad de la noche como que me falta el aire. Y investigó en su árbol genealógico y se dio cuenta de que un bisabuelo suyo había muerto ahogado ese mismo día, ese mismo día, pues por la noche.
Entonces, son como traumas generacionales o algo así. Y me Exacto. parece tan curioso, o sea, me parece cómo tu ADN se puede marcar por una vivencia y que, que esas marcas pueden ir pasando de padre a hijo, no sé qué, hasta que tú puedas tener algún tipo de repercusión, que ya no, cuando llegan a este tipo de circunstancias, te das cuenta de la amplísima complejidad y lo poco que sabemos, inclusive los profesionales de la salud, de cómo funciona todo. Efectivamente. Bueno, es que ya lo de transgeneracional es una cosa tremendísima. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. Para el otro día, sí. Vale, mira, Sí. me gustaría preguntarte acerca, no sé si sabes algo de cómo la medicina higienista se afronta el tema que mucha gente le interesa y que hoy en día es, digamos, el motivo de la mayoría de congresos, que es el tema del envejecimiento saludable o del anti-aging, o no sé cómo le quieran llamar ahora, ¿vale? Entonces, según estos principios de la medicina higienista, ¿qué cosas se deberían cumplir para poder llegar en el máximo esplendor físico y cognitivo? Yo creo que cognitivo es el mayor desafío a día de hoy, a edades avanzadas. Mm. A ver, la medicina higienista se ha quedado no especialmente obsoleta, pero sí que es verdad que se marcaban unas pautas que estaban en un contexto histórico. Sí que es verdad que había mucha pobreza, mucha suciedad y tal, pero probablemente la toxicidad que nosotros tenemos a día de hoy por tierra, mar y aire es muchísimo más bestia. Entonces, esto que la medicina higienista decía, no vamos a utilizar suplementos ni nada de nada y tal, yo creo que en este momento sí que es necesario. Se nos quedaría un poco corto, a no ser que viviéramos en un entorno pues ideal, fantástico, bucólico, pues bueno, un poco como más ancestral, ¿no? Que en ese caso sí que sería un poquito más fácil. Al final esto, a ver, es lo que estamos hablando. Si nosotros, a ver, voy a ordenar mis pensamientos. En medicina tradicional china, los ayurvedas y demás hablaban de algo muy importante que a nosotros nos entra un poco de risa, que se llama la energía vital, la fuerza vital, ¿no? Digamos como que es lo que mueve y lo que da energía a todo el cuerpo para realizar sus funciones. Es algo un poco intangible, no sabemos muy bien cómo medirlo. En la medicina convencional hablamos del ATP, de las mitocondrias, bueno, de cómo se genera, digamos, esa energía, esas monedas de cambio y demás, pero probablemente sea una fuerza como un poco más sutil y más poderosa, ¿no? Generar esta energía vital de una manera natural para mí sería lo fundamental. Y dices, bueno, ¿y eso cómo se hace? Bueno, pues se hace a diferentes niveles. A nivel físico sería mejorando una absorción y una correcta nutrición. ¿Vale? Porque nosotros cogemos la energía precisamente de los alimentos y para eso necesitamos tener un tracto digestivo que funcione perfectamente. Por otro lado, sería una correcta hidratación con un agua filtrada, fuera de tóxicos. Aquí yo vivo en Madrid, siempre se ha dicho que el agua de Madrid es maravillosa. Mira, podrá ser maravillosa en el manantial, pero es que en el camino no veas lo que coges, ¿sabes? Entonces, realmente no tiene como mucho sentido decir eso, ¿no? Entonces necesitas siempre un filtro o un sistema, digamos, que te quite todas las impurezas, bichos y metales pesados que pueda llevar. Otra cosa muy importante es el contacto con la naturaleza y la luz del sol. Esto Ana María Oliva lo habla mucho en todos sus cursos, ¿no? Es muy interesante escucharla de la relación con los biofotones. Los biofotones es la energía cósmica, o sea, energía en sí misma, quiero decir, que eso cuando impacta nuestra piel es tan poderosa que es capaz de convertir el colesterol en vitamina D. A mí me parece una cosa maravillosa. Y se ha visto precisamente que las personas que tienen un alto contacto con la naturaleza a nivel psicoemocional están mucho mejor, están mucho más equilibradas. Entonces, algo también tiene que ver precisamente eso. El contacto a tierra, ¿qué nos pasa? Estamos totalmente desconectados. Tenemos unas casas que muchas veces no tienen toma a tierra. Nos llenamos de electricidad estática, hace que nuestros sistemas y nuestra funcionalidad pues no esté tan correcta. Ostras, pues ya que me voy a dar una vuelta, puede que me dé un poco vergüenza, pero me puedo descalzar en un momento dado y poner los pies en la tierra, ¿no? En el parquecito. Esto es más fácil en verano, en primavera, evidentemente, pero tenemos alternativas. Eh, Hay aparatos, por ejemplo, que lo que hacen es una varilla de metal que tiene como una cuerdecita que te puedes atar a la muñeca, que lo metes en la tierra y descargas directamente ahí. Esto ya es una cosa, bueno, si te quieres hacer esa inversión de 30 euros, pues fenomenal. Pero bueno, a ver, que esto es buscarse la vida, que evidentemente no es normal estar dando chispazos a todo el mundo. Los coches generan un montón de electricidad estática. O sea, ¿quién no le ha pasado porque empieza a pegar chispazos? Bueno, pues eso no es natural.
la ropa que llevamos, los tejidos naturales, evidentemente, también es importante, todos los colorantes, un calzado cómodo, en fin, si tú te pones a pensarlo, realmente es ¿qué harían nuestros bisabuelos? ¿Cómo vivían nuestros bisabuelos y qué cosas podemos copiar, ¿no? Intentar hacer comidas más o menos que sean al día, no comer lo que he cocinado hace 3 meses, que ya ha perdido todo su potencial en el descongelado, lo que sea, ¿no? Comer comida de temporada. Yo que hago comiendo fresas en Navidad, pues hombre, esas fresas vendrán de la Conchinchina, habrán tenido un tratamiento terrible y realmente, o sea, además es saltarnos la inteligencia de la naturaleza. Las fresas hay que comerlas en una temporada donde nos viene bien todos sus nutrientes. En invierno hay que comer otro tipo de cosas. Todos los chinos lo tenían muy claro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese tipo de cosas Susana, me estás contando unas perogrulladas, ya, pero ¿lo haces? Sí, 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 la aplicabilidad yo estoy seguro de que es lo más difícil, ¿no? A mí me han dicho, yo he oído, pero realmente seguimos comprando los mismos productos, seguimos consumiendo, seguimos haciendo. Y bueno, de esto puedo decir como mil ejemplos, pero literalmente en una persona mayor que sus glóbulos rojos estén separados y no aglutinados depende de la cantidad de horas o minutos que esté conectado a tierra o no. O sea, y eso ya es una importancia súper grande porque el riesgo de enfermedad cardiovascular en una persona mayor aumenta muchísimo. Y mantener una buena fluidez de la sangre tiene que ser como objetivo número uno a nivel clínico y tuyo a nivel personal para estar en un correcto estado de bienestar en esa edad. Pero bueno, Ujú. quiero cortar aquí un poco la conversación y hacerte una pregunta incómoda, ¿vale? Que me la puedes responder o no, ¿vale? Si quieres antes dime si me la vas a responder o no. Vale. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué es lo peor que has vivido como profesional de la salud? Si se puede contar, obviamente. No sé si lo peor, pero lo que más me dolió, ¿vale? Por lo menos en mi ego y me costó un poco salirme de ahí y ver la perspectiva. Yo estaba trabajando en una consulta que se llamaba de aparato locomotor dentro de traumatología, entonces a mí me venían, bueno, pues personas que venían derivadas del médico de cabecera y entonces pues hacía como una especie como de filtro, ¿no? Pero yo resolvía lo que creía que podía resolver y si no, pues bueno, filtraba, pedía pruebas y tal. Era una consulta que agilizaba un poquito que cuando llegara el traumatólogo diera un dictamen sin marear mucho, ¿no? Entonces también recibía niños. Entonces vi a un niño que debía tener como 5 o 6 años. Yo trabajaba en Vallecas, que es un núcleo, bueno, ahora mismo es muy grande, es muy heterogéneo, pero bueno, no es de los más ricos de Madrid. Entonces, evidentemente eso se nota también en los recursos, en la alimentación y demás. Entonces este niño era una bolita con patas. Me lo mandaba el pediatra porque parecía que tenía los pies una mala pisada, ¿no? Y quería que lo evaluara. Pues bueno, a mí lo que menos me interesó fue evidentemente cómo pisar al niño. O sea, yo vi claramente que ese niño estaba desnutrido, estaba obeso, estaba desnutrido, estaba medio sarcopénico, apenas tenía musculatura, y entonces se lo hice saber así a la madre, ¿no? Entonces, claro, la madre, imagínate, es una consulta para ver si te ponen plantillas y de repente te dicen, hay que mejorar un poco el sistema digestivo de este niño y tal. Entonces le di pautas, pues un poquito de omega 3 y unas vitaminas. Ojo, que tampoco te creas tú que me puse yo ahí. Bueno, pues cuando esta mamá va a comentárselo a la pediatra se ofende muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, y entonces habló con la directora médica directamente de mi hospital para dar una queja diciendo que estaba rayando la homeopatía. Claro, a mí cuando me lo dice mi jefe, digo, primero, no tienes ni idea de lo que es la homeopatía, ¿vale? Segundo, si tienes cualquier duda, yo estoy encantada de hablar contigo y te explico por qué he tomado esa decisión. Y tres, ¿por qué te saltas todos los mecanismos? O sea, como que a la pediatra se sintió como que yo había invadido un poco su terreno, ¿no? Entonces, claro, yo, imagínate, me cogí un cabreo terrorífico, empecé a bajarme artículos y tal. Digo, como me llame, la voy a poner. Y luego me di cuenta que al final todo se basa en la ignorancia y los egos profesionales, ¿no? Y entonces es una pena como dentro del propio staff médico nos maltratamos y pensamos que nosotros somos súper guays y sabemos mogollón y el que tenemos enfrente y sobre todo el que me está proponiendo algo diferente a lo habitual o a lo convencional es un magufo, es un hierbas o es un lo que sea, ¿no?
cuando realmente a mí me parece que aplicar este tipo de conceptos como el que estamos hablando tú y yo ahora mismo o los que nos dedicamos a promocionar dentro de nuestros canales, me parece que es la base y es de sentido absolutamente común. Entonces, eso ha sido lo que en mi carrera he percibido como más feo y más doloroso a nivel personal. Sí, yo creo que ahí se pierde el foco, ¿no? El foco de qué es lo que se está haciendo y quién es el protagonista. El protagonista es el niño, ¿no? Entonces, ahí queda un poco al lado, digamos, un poco debería de quedar un poco al lado, yo creo que la jerarquía y las cosas, ¿no? O sea, si por ejemplo, yo he tenido pacientes que hemos llegado a un punto en el que estábamos un pelín bloqueados y ha venido otro profesional de la salud de otra rama, nos ha dicho su opinión, hemos dicho, ostras, pues esto quizás sí, esto quizás no, hemos cambiado digamos, de orientación el tratamiento, después también he consultado a otro profesional, había otro cambio, y es nutritivo, o sea, es bueno para mí como profesional, es bueno para el paciente, que es el protagonista y que realmente el que marca los tempos y las cosas a aplicar es él, porque por mucho que nosotros queremos hacer 10 cosas, si él solo quiere hacer una, pues solamente va a hacer una, ¿no? Pero creo que en esas situaciones se olvida que que el protagonista no son los sanitarios, el protagonista es el niño, el protagonista es su condición de salud y el peligro que tiene, porque en sus primeros años se va a definir muchas de las cosas que van a ser más difíciles de cambiar a lo largo de la vida, ¿no? Y es relativamente duro. Yo esto lo veo también mucho en las redes sociales, donde en lugar de apoyarnos a los profesionales de la salud, ir todos a una, es más un debate continuo sobre qué opinas de las proteínas o no, qué opinas de los carbohidratos o no, qué opinas de los oxalatos o no. Es como una pelea entre uno y otro, y uno y otro. Yo, de hecho, independientemente del canal de Telegram, me he negado a hacer más nada exclusivo ni para YouTube, que tengo más de 7.000 suscriptores, ni para Instagram, que tengo más de 3.000 suscriptores. Me da igual, o sea, no quiero entrar en pelea con gente que solamente quiere visualización y no quiere poner el protagonismo a quien lo tiene, que son las personas afectadas, las personas que quieren aprender a tener una mejor salud. O sea, yo me niego, la verdad. No participo ahí. Sí, y encima se crea como mucha incertidumbre, ¿no? Porque claro, yo ahora que también estoy estudiando mucho, pues los entrenamientos de fuerza, qué tomar para precisamente, bueno, pues generar músculo y todo esto, o sea, oigo a muchísima gente diferente con opciones y, no sé, y caminos totalmente diferentes y al final digo, bueno, yo tengo cierto criterio, sé más o menos qué pueden decir unos y otros y encontrar el sentido, ¿no? Pero la gente que no tenga ni idea, ostras, qué lío, ¿no? Y yo creo que uno de los problemas de Internet que tenemos ahora mismo es ese, ¿no? Tanta desinformación, al final vuelves a la gente medio tarumba. Sí, yo una cosa que hablo sobre todo con los pacientes más graves que me vienen es, vale, ¿quieres confiar en mí? ¿Quieres trabajar conmigo? Olvídate de todo lo que has aprendido y céntrate en hacer el plan de trabajo. Exacto. Y Mm, si tienes dudas, obviamente me las preguntas. Y si ves algo que te llama la claro. atención, me lo preguntas también. Pero vamos a cerrar. Yo con los pacientes trabajo como mínimo un bloque de 6 meses. Vamos a trabajar 6 meses. Y cuando llegue el mes 5 que hagamos la segunda revisión, la revisión inicial y segunda revisión, a ver quién manda. Si mandan los datos, pues has hecho bien en Claro. confiar en mí. Si los datos han empeorado, pues has hecho mal. Pero como sé Ujú, que no van a empeorar los datos, porque te voy a claro. plantear 200 acciones, pues Ujú, muchas veces la confusión esta es la que trae a no poder aplicar, ¿no? Que al final quieres confiar en una persona, pero como tienes conocimientos por ahí, no te atreves a hacerlo y tardas mucho más en tener un plan de acción ordenado. Que a lo mejor no es ujú. perfecto, pero seguro que es mucho mejor que no hacer nada por miedo a lo que he escuchado por aquí y por allí y que se crea un contexto totalmente desfavorable para ti. Y eso le pasa a muchísimas personas con síntomas recurrentes. Muchísimas. Mm, sí. Oye, pues primero, muchas gracias por haberme respondido. Al final de la entrevista te diré cuál es el regalo, ¿vale? ¡Ah! Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría que nos contaras dos cosas. Sí. Una, últimas investigaciones o noticias que te hayan llamado la atención y que crean que son súper novedosas o que realmente a ti te hayan gustado y que quieras decirnos. Y la segunda es un caso real que te haya impactado mucho. A ver, respecto a estudios clínicos y demás, ahora mismo, bueno, más que estudios es conocimientos, ¿no? El, eh, el tema de ADN.
¿no? Que nos han dicho que se configuraba de una manera, pero realmente no es así. Hace poco escuché una charla de Ana María Oliva, realmente fascinante, desde un punto de vista biofísico, ¿no? Que somos bobinas y condensadores, somos cuerpos electromagnéticos y dentro del propio ADN se crean estos campos donde se guarda toda esa información que has dicho tú antes, ¿no? Del abuelo que murió en no sé dónde y tal, y eso se traduce en que tú resuenes con todo eso. Wow, o sea, tiene una base científica, es absolutamente brutal y esto lo están estudiando con ratas, o sea, quiero decir que a nivel físico lo están estudiando con animalitos. Claro, ya a estos niveles, digamos, más, bueno, más sutiles es un poco más complicado. A mí eso me fascina, me alucina. O sea, cuando Luc Montagnier fue capaz de grabar un MP3 y reproducir esa información en el agua, bueno, me rompe la cabeza. O sea, a mí eso me parece absolutamente fascinante y eso es lo que estoy investigando ahora mismo un poco. Hay un máster de bioresonancia, por ejemplo, muy interesante que están explicando todo esto también. O sea, es la medicina realmente del futuro, ¿no? Pero bueno, ojo, sin perder de vista esto, porque claro, luego resulta que hacemos que si la bioresonancia patatín y patatón y no hacemos los deberes correctamente. O sea, la base es la base. Esto es Sí. impepinable, ¿no? Por eso te propuse el hablar de esto, porque parece que sí, que si te vas al Himalaya a comer 4 plátanos a la pata coja, es lo guay, pero luego resulta que te tomas un producto ultraprocesado para desayunar, comer y cenar. Hombre, pues no lo estás haciendo correctamente, ¿no? O sea, la lógica es la lógica. ¿Y algún caso especialmente que me impactó? Pues fíjate, por lo de la ley de Pareto que te digo, ¿no? Recuerdo una chica que vino a la consulta por artralgias, ¿no? Le dolían todas las articulaciones, la pobre era más o menos de mi edad, estaba pero una cara malísima, o sea, la mujer se la veía en sufrimiento, ¿no? Estaba hecha polvo. Y fíjate que en una consulta de trauma le empiezo a preguntar sobre su tracto digestivo, curiosamente, ¿no? Claro, se quedó súper sorprendida porque ¿qué hace esta mujer preguntándome sobre mis hábitos intestinales? Bueno, pues resulta que tenía un estreñimiento y hacía deposiciones cada 6, 7 días. Dios, pero ¿cómo no vas a estar intoxicada y te va a doler el alma, no? Y entonces, pues le hablé de la importancia de hacer una mínima detoxificación, que bebiera agua, que tomara un poquito más de fibra, tal y cual. Bueno, la tía, pues la vi a los 2 meses, era una persona absolutamente nueva, hacía deposiciones de manera diaria y decía que ya no tenía dolor. O sea, esto que puede parecer una chorrada, no lo es porque solamente con el cambio de un hábito, de volver a la normalidad, esa mujer le dio la vida. Se está autocontaminando por dentro. Hombre, claro, se lo expliqué y se quedó como muy asustada, ¿no? Es que evidentemente, entonces, activar los mecanismos de detoxificación, pues pasa lo mismo. Pues la piel, de vez en cuando, exfoliarte, pues viene fantástico, ¿no? Con un cepillo de cerdas naturales, yo qué sé, ese tipo de cosas. Hacer tus purgas, ¿no? Las antiguas purgas que se hacían a nivel hepático, a nivel de colon, ese tipo de cosas, pues están fenomenal. Sí. Sí, bueno, y para acabar, te digo, bueno, el regalo por haberme contestado a esta pregunta, que era como medio personal, medio profesional, y es que me la puedes rebotar. Puedes preguntarme lo que quieras que creas que me pueda poner a mí en un compromiso, que yo me comprometo a responderte. Uy, yo es que soy muy buena. A mí no me gusta poner un compromiso a nadie. No, pero a ver, déjame reflexionar 2 minutitos. Vale, pues mientras tanto voy contando yo Sí. a las personas que hayan llegado hasta aquí, que oye, que muchas gracias, que son casi una horita de podcast aquí con Susana, que eso, que me parece muy de valorar, y mira que lo repito mucho, pero me parece muy de valorar las personas que se ponen los podcasts mientras se ponen a atender, mientras se ponen a hacer cosas de casa y que consumen, que se quieren enterar de una información, pero se quieren enterar bien, no ponerlo en Google, no ponerlo en una red social, que le salga algo de 2 minutos, ah, vale, esto es lo que yo estaba buscando y poco más, ¿no? Sino que se pare, porque una de las cosas que a mí más me ha hecho crecer en mi vida profesional es escuchar y escuchar tranquilamente a otra persona que lleva años trabajando en el sector que quiero trabajar yo, o que tiene muchos años de experiencia en investigación, o que tiene muchos años haciendo algo que a mí me llama la atención, ¿no? Entonces yo creo que no hay mejor manera que aprender salud que escuchando profesionales de la salud. Por igual, yo cuando quiero aprender economía me pongo a escuchar a economistas. Es lo más sensato, ¿no? Entonces, es de agradecer, y a todas las personas que siempre llegan hasta aquí, para mí
ya habéis ganado. Porque esto no solamente os lleváis la información de aquí, sino que os abre nuevas ideas para que sigáis investigando vosotros por vuestra cuenta y que al final vuestro desarrollo y aprendizaje en salud pues sea mejor y por consecuente vuestros hábitos mejor y por consecuente vuestra salud mejor. Así que ese speech siempre lo doy y así te he dejado 2 minutos. Genial. Pues te pregunto, Alejandro, si Dime. pudieras tener una comida distendida con el ministro de Sanidad, ¿qué pautas, así cortitas, le darías para mejorar nuestro sistema sanitario? Yo no sé si serán aplicables o no, pero, pero yo literalmente lo primero que le preguntaría, independientemente de las pautas, ya te las digo, pero le preguntaría si él cree literalmente, si él cree de verdad que tenemos un sistema sanitario eficiente. Porque a nivel político yo veo que se dan en el pecho, ¿eh? Tenemos un buen sistema público, tenemos tal, la gente viene a España a operarse. Es como que muchas veces por mirar afuera no se evalúa críticamente lo que hay dentro, ¿no? Y yo lo que percibo como profesional de la salud son personas que literalmente vienen rebotadas de cirugía, rebotadas de antibioterapias, rebotadas de antihistamínicos, rebotadas de mil intervenciones que palian temporalmente, pero que no ayudan, digamos, definitivamente a que esa sintomatología se resuelva, ¿no? Entonces, yo le plantearía un sistema de salud diferente, donde se dejara de invertir tantísimo en fármacos preventivos, que bajo mi punto de vista los fármacos preventivos tienen un impacto económico demasiado grande a nivel de millones de euros al año y que eso se reinvirtiera en un sistema de salud diferente, en un sistema de salud donde hubiese escalas, ¿no? Que hubiese obviamente una sesión de 10 minutos para ver cuál es el principal problema, pero que hubiese grados intermedios, ¿no? Donde se pudiera dedicar un poquito más a cada paciente y donde se pudiese dar indicaciones un poco más precisas de lo que se dan actualmente, ¿no? Obviamente le diría que es imperioso incluir la figura del psicólogo y la figura del nutricionista y la figura del entrenador al servicio de sanidad pública. Eso es imperioso. O sea, no puede ser que en Sevilla tengamos 4 nutricionistas, distrito norte, sureste y oeste, con la cantidad de personas que hay en Sevilla y sobre todo que Andalucía tiene el porcentaje de obesidad uno de los más altos de España. De hecho, en obesidad infantil Andalucía solamente le gana a Argentina. O sea, Madre es mía. una auténtica barbaridad. Y bueno, también me gustaría preguntarle cuáles son las dificultades que creen que ellos tienen con el tema sanitario. Porque a mí me da la percepción que las preocupaciones no tienen el foco que tienen que tener. Por ejemplo, en mi pueblo aquí en Sevilla, bueno, ya no vivo ahí, pero el pueblo donde me he criado, para combatir la obesidad infantil se gastaron miles de euros en un pueblo de Sevilla, miles de euros en poner un carril bici que atravesaba todo el pueblo, que se cargó un montón de aparcamientos de coche y que no utiliza nadie. Para combatir la obesidad, un carril bici. Entonces yo digo, bueno, yo creo que se está perdiendo el foco, ¿no? Porque si tú inviertes esos miles de euros en contratar unos poquitos de nutricionistas más, yo creo que puedes combatir más la obesidad infantil que pone un carril bici que quita aparcamientos y que nadie usa. Porque además es un carril bici que está por medio de la ciudad. Si yo quiero salir a correr o si yo quiero salir a bici, en un pueblo que está al lado del campo, voy al campo. No me voy a la ciudad para comerme digamos, las emisiones de los coches, digo yo. Pues Entonces, así es. Al final es, como has dicho antes, poner el foco en la gente, no en las entelequias que tengamos en la cabeza y lo que nos dé rédito, ¿no? Yo quiero abogar aquí, a todos los que nos escuchen, por la autonomía y la responsabilidad. La salud es nuestra. Y personas profesionales nos pueden echar una mano, pero depende al 99,9% de nosotros. Así que incentivar a la gente con esa motivación es, para mí es lo prioritario. sí, sí, yo creo que a nivel social, para terminar, las personas valoran mucho al cirujano y el cirujano es la última persona que deberías de ver. O sea, la Efectivamente. cirugía es la última opción de las últimas, pero de las últimas, últimas, y porque tu vida está en juego. Si no, no deberíamos ir. Pues veo muchas personas que han encontrado en la cirugía como un amigo, tanto cirugía estética como temas de, bueno, quitar grasa corporal de la manera que no debes, no siendo una prioridad vital, porque yo entiendo que si una persona tiene obesidad mórbida, te tienes que hacer una operación y bajando 5 kilos,
aumentas tu riesgo de supervivencia, bueno, pues ahí todo lo que sea beneficioso, pues bienvenido sea, aunque tenga consecuencias secundarias. Pero veo a personas con un sobrepeso ligero haciéndose una liposucción porque quieren tener menos grasa abdominal. Eso no tiene sentido. Ahí no sabes lo que estás haciendo. Estás rompiendo adipocitos, estás creando señales inflamatorias que van a llegar a todo sitio de tu cuerpo. Estás haciendo un destrozo, ¿no? Entonces, intenta valorarte a ti mismo como el mejor profesional de la salud que vas a poder tener en toda tu vida. Entonces, aprende, aplica, pide ayuda, obviamente, y al final va a ser el dinero mejor invertido que tengas en la vida. O sea, no hay otra, pero la responsabilidad es nuestra. No va a venir un nuevo gobierno, no va a venir alguien con una idea magistral que tenga una solución para todo, porque es imposible. La vida yo me la tomo como un juego de aprendizaje, en el que mientras más aprendo, menos me timan y menos me equivoco. Entonces eso como que me da motivación para seguir aprendiendo. Efectivamente, de eso se trata. Así que nada, a tener los objetivos claros y sobre todo saber qué precio queremos pagar por ellos. Eso es. Oye, pues Susana, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Creo que ha sido A ti. una charla muy nutritiva. Y nada, esta es tu casa. Cuando quieras volver, cuando quieras tratar cualquier cosita o cuando necesites cualquier cosa para tu proyecto, que por cierto pondremos la web de Susana y las redes sociales y si quieres el canal de Telegram debajo de este episodio, Me ¿vale? encantaría. Muchísimas gracias. Os vamos a dejar ahí el contacto por si queréis comentar alguna cosilla o darle feedback sobre el podcast o cualquier aspecto, ¿vale? Muchas gracias, Alejandro. Pues nada, nos vemos la próxima. Un Chao. saludo fuerte. Chao, chao, chao.